Y esta es una petición que hace el Papa a los CEOs y directivos de empresas, incluir a los pobres en las empresas. ¿Lo harías? Francisco recibe a empresarios, directivos de empresas y banqueros de todo el mundo, unidos en una red que vive los principios de Laudato Si. Les recuerda la importancia de sus propias funciones. Las grandes empresas condicionan el destino de los gobiernos, de las políticas, del desarrollo. Destaca además el llamamiento del pontífice a cuidar el medio ambiente, anticipándose la innovación ante la lentitud de las leyes de los estados y a cuidar a los jóvenes. Pensemos en los pobres, descartados y a menudo incluso reciclados, tratados como si la pobreza misma fuera una culpa, y pide ir más allá de todo esto, de la mera filantropía para incluirlos en cambio en las empresas, de modo que se conviertan en recursos. A continuación, hace un llamamiento para que se los acoja muy generosamente a todos los jóvenes pobres, extrema pobreza y también tan a menudo marginados del mundo laboral, aunque estas carezcan de las experiencias que se requiere y las competencias necesarias. Por último, él pide que se acelere los procesos de innovación para el cuidado de la casa común en medio de la grave crisis actual que vivimos, ante la cual ya no basta con respetar las leyes de los estados que proceden con demasiada lentitud. Estas serían las tres directrices que Francisco indicó a un grupo de empresarios, directivos de empresas y negocios, además colaboradores de bancos procedentes de todo el mundo, recibidos esta mañana 15 de junio en su audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano. Son miembros de una red que busca vivir los principios de la encíclica Laudato Si. Esta iniciativa de mercados sostenibles, un proyecto lanzado en 2020 por el rey Carlos III, entonces príncipe de Gales, en la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos. El objetivo de esta pues es reunir a las mejores organizaciones del mundo de la industria y los servicios financieros para alcanzar los objetivos mundiales en materia del clima, biodiversidad, desarrollo sostenible, y hacerlo junto con los gobiernos. El impacto de este poder económico en la vida social y política podría, por otra parte, como dice el propio Papa en su discurso, el poder económico está entrelazado con el poder político. En efecto, las funciones de los empresarios y de los directores de estos generales repercuten en la vida, no solo económica, sino también social y política, así como en la dinámica de las relaciones internacionales. Es por tanto uno se encuentra tomando decisiones que se repercuten en miles y miles de trabajadores e inversores, y cada vez más a escala mundial. La responsabilidad por los efectos de las propias decisiones, las grandes empresas, de hecho, además de las opciones de consumo, ahorro y producción, condicionan también al destino de los gobiernos, las políticas públicas nacionales e internacionales y la sostenibilidad del desarrollo. Así subraya el Papa. Por ello, invita a tomar conciencia y a mirar críticamente con discernimiento esta realidad, para que se pueda ejercer plenamente la responsabilidad de los efectos directos e indirectos de vuestras elecciones. Porque hoy en día, más que nunca, la economía es más grande que la propia economía. Pero me parece esto ya lo realizó un tal Jesús, ¿no? Me parece, cuestiona y recuerda el Papa. Los pobres se convierten en recursos. A este respecto, Francisco nos pide que no olvidemos a los más pobres, a los descartados de hoy en día, si es que de hecho hemos aprendido algo a reciclar materiales y materias. Todavía no hemos aprendido a reciclar y a no descartar a las personas, a los trabajadores, especialmente a los más frágiles, para quienes a menudo prevalece la cultura del descarte. Así dice textual el pontífice. Luego nos invita
a desconfiar de esta meritocracia utilizada para legitimar la exclusión de los pobres juzgados de meritorios hasta el punto de considerar la pobreza misma como una falta. No hay que contentarse con un poco de filantropía, es demasiado poco. El reto es incluir a los pobres en las empresas. Es una muy buena idea. Hacer que se conviertan en recursos para el beneficio común. Es posible, dijo. Por eso el Papa comparte el sueño de un mundo en el que los descartados puedan convertirse en protagonistas del cambio. Pero me parece que esto ya lo realizó alguna vez un tal Jesús. Ningún trabajo se aprende sin la hospitalidad de la empresa, que significa acoger generosamente a los jóvenes aunque no tengan la experiencia y las competencias requeridas, porque todo trabajo solo se aprende trabajando. Qué interesante. Ningún trabajo se aprende sin la hospitalidad de la empresa, que significa acoger generosamente a los jóvenes aunque no tengan la experiencia y las competencias requeridas, porque todo trabajo se lo aprende trabajando. A ver, generoso con los jóvenes. Entre los pobres y descartados de nuestro tiempo, Jorge Mario Bergoglio incluye también a jóvenes pobres de recursos, de oportunidades y de futuro. Esto paradójicamente sucede tanto donde hay muchos pero faltan medios, como donde son cada vez más pocos. Como por ejemplo en Italia, donde no hay nacimientos pero los medios estarían, observa el Papa. A continuación lanza un llamamiento a los presidentes y directivos para que se acojan a los jóvenes en sus empresas, adelantándoles el futuro para que toda una generación no pierda la esperanza. Innovación en el cuidado de la casa común. En este punto el Papa, por último, recomienda un cuidado especial del medio ambiente y de la tierra, y en este tiempo de grave crisis ambiental, que depende tanto o de muchos factores, entre ellos las opciones económicas y empresariales de hoy, ayer y siempre. Ya no basta con cumplir las leyes de los estados que proceden con demasiadas lentitudes. Es necesario innovarse, anticipándose el futuro con opciones valientes y clarividentes que puedan ser invitadas, subraya el Papa. La innovación del empresario de hoy en día debe ser, ante todo, la innovación del cuidado de la casa común. Tomado de Vatican News, el Papa en el G7 dice: la inteligencia artificial no es objetiva, tampoco neutral. El pontífice pronunció su discurso durante esta sesión conjunta de la cumbre del G7 en Borgo Egnatia, Apulia, al sur de Italia, centrado en las oportunidades y los riesgos de la inteligencia artificial. En su alocución llamó a la adopción de una sana política para el bien común. El escenario parece distópico, pero el riesgo es tan real como siempre, y ninguna máquina debería elegir jamás no quitar la vida a un ser humano. Francisco intervino en la tarde de este viernes 14 de junio en la sesión conjunta de la cumbre G7 en Borgo Egnatia, Apula, al sur de Italia. Es el primer papa que participa en esta cumbre de los grandes de la tierra, y habló de la inteligencia artificial, la IA, una herramienta fascinante, sí, pero al mismo tiempo tremenda, expresó, dado que es capaz de aportar beneficios o causar daño como todas las herramientas creadas por el hombre desde el principio de los tiempos. La llegada a Apulia 20 minutos antes de lo previsto. El helicóptero del Papa aterrizó a las 12:10 del mediodía en el campo de deportes de Borgo Egnatia, en una extensión de olivos. Dando la bienvenida al pontífice estaba pues la presidenta del Consejo de Ministros de la República Italiana, Giorgia Meloni. Con ella hubo un apretón de manos y algunas bromas. ¿Todavía vivos?, dijo el premier. La premier: todavía vivos, bromeó.
Somos dos, respondió Francisco, y Melanie contestó, será un día largo pero hermoso juntos. En un coche de golf se dirigieron a la residencia privada donde, pasadas las 12:30 del mediodía, comenzaron los cuatro primeros encuentros bilaterales con Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, y el presidente ucraniano, Zelensky, Volodymyr Zelensky, y el presidente francés Emmanuel Macron, y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. A las 14 horas el Papa se trasladó a la sala de arena, donde se turnó para estrechar la mano de todos los sentados en la mesa circular. Urge replantearse el desarrollo y el uso de armas autónomas letales. En este punto Meloni introdujo el discurso del Papa, explicando en primer lugar la elección de Apulia como tierra que históricamente ha representado un puente entre Oriente y Occidente, un lugar de diálogo, un mar por medio con África y Oriente Medio. Dio además las gracias a su santidad, cuya participación remarcó diciendo hace inevitablemente histórico este encuentro. Sentado a la mesa con los líderes mundiales, el Papa compartió sus reflexiones sobre la inteligencia artificial, y tema al que ya había dedicado su mensaje para la 58 Jornada Mundial de la Comunicación Social ante los hombres y mujeres con importantes cargos en la toma de decisiones. El obispo de Roma se refirió a las oportunidades de esta herramienta, pero también alertó sobre sus riesgos y efectos sobre el futuro de la humanidad. Su mirada se fijó sobre todo en esta guerra, con sus piezas cada vez más unificadas. En un drama como el de los conflictos armados es urgente replantearse el desarrollo y la utilización de dispositivos como las llamadas armas autónomas letales para prohibir su uso, empezando desde ya por un compromiso efectivo y concreto para introducir un control humano cada vez mayor y significativo. El potencial humano. El Papa aclaró cómo no hay prejuicios sobre el progreso científico y tecnológico, sino miedo a una deriva. La ciencia y la tecnología son, por lo tanto, producto extraordinario del potencial creativo que poseemos los seres humanos, manifestó Bergoglio en su alocución, en su discurso. Un instrumento extremadamente poderoso, subrayó el Papa, y explicó que este instrumento es empleado en numerosas áreas de la actividad humana, de la medicina al mundo laboral, de la cultura al ámbito de la comunicación, de la educación y a la política. Y es lícito suponer entonces, aseveró, que su uso influiría cada vez más en nuestro modo de vivir, en nuestras relaciones sociales y en el futuro, incluso en la manera en que concebimos nuestra identidad como seres humanos. El ser humano debe tomar la decisión. Así por un lado, entusiasman las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, por otro, generan temor por las consecuencias que presagian. Para Francisco hay que distinguir bien entre una máquina que puede en algunas formas y con estos nuevos medios elegir por medio de algoritmos, y por lo tanto una elección técnica entre varias posibilidades. El ser humano, en cambio, no solamente elige, sino que en su corazón es capaz de decidir. Frente a los prodigios de las máquinas que parecen saber elegir de manera independiente, debemos tener bien claro en cuenta que al ser humano le corresponde siempre la decisión, incluso con los tonos dramáticos y urgentes con que a veces esta se presenta en nuestra propia vida. La dignidad humana en riesgo. La advertencia de Bergoglio fue contundente. Consideraríamos
a la humanidad a un futuro sin esperanza si es que quitaríamos a las personas la capacidad de decidir por sí mismas y por sus vidas, considerándolas a depender de las elecciones de las máquinas. Necesitamos garantizar y proteger un espacio de control significativo del ser humano sobre el proceso de elección utilizado por los programas de inteligencia artificial, y está en juego la misma dignidad humana. La revolución cognitivo-industrial, en definitiva, no estamos hablando solamente de el progreso científico, sino que nos enfrentamos a una auténtica revolución cognitiva industrial que, sostuvo el Papa, contribuiría a la creación de un nuevo sistema social caracterizado por complejas transformaciones de época. La inteligencia artificial podría permitirse una democratización del acceso al saber, el progreso exponencial de la investigación científica, la posibilidad de delegar a las máquinas de los trabajos desgastantes, pero al mismo tiempo podría tener consigo una mayor inequidad entre naciones avanzadas y naciones en vías de desarrollo, entre clases sociales dominantes y clases sociales oprimidas, poniendo así en peligro la posibilidad de una cultura del encuentro y favoreciendo una cultura del descarte. La ética y la algorética, ética y algorética, un juego de palabras. A continuación, el Papa favorablemente la firma del llamamiento de Roma por la ética de la IA y el apoyo a esta forma de moderación ética de algoritmos condensada con el neologismo algoético.